Como ustedes están fijándose, entonces, hemos hablado ya de este tema en la parte teórica que se refiere a la formación de energía. Hemos señalado entonces que es muy importante que el ser humano esté formando energía en todo momento, en cada milésima de segundo, en cada segundo, porque si nuestras células están viviendo en este momento, es porque están formando energía. Por eso nosotros consumimos todos los días nuestros alimentos energéticos, porque sabemos que nos van a proporcionar energía, ¿no? Como los carbohidratos, por ejemplo, que proporcionan el 60% de la energía que necesitamos, y los lípidos de 30, 35 hasta 40%. Las proteínas, de manera general, en condiciones normales, así como aparentemente nos podemos encontrar, van a proporcionar energía solamente en algunas alteraciones o en diversas enfermedades, ¿no? Alteraciones, por ejemplo, como la inanición o el ayuno prolongado. Si uno no consume alimento por más de 24 horas, pero las proteínas que se van a utilizar van a ser de músculo esquelético y las proteínas no se almacenan. Si están formando parte de la masa muscular, es para cumplir su función de contracción muscular, no están almacenadas, no existe en ninguna parte, en ninguna célula del ser humano donde esté almacenada las proteínas. Por lo tanto, no se utilizan las proteínas como fuente de energía, salvo que se pueda comer en exceso o, como estamos diciendo, alteraciones como el ayuno prolongado o si no en enfermedades, por ejemplo la diabetes mellitus, un estado patológico donde se van a consumir proteínas, hipertiroidismo, el cáncer, ¿no? Donde más bien ahí por las condiciones se va a depletar mucho la proteína y eso va a ser muy peligroso para el paciente. Esa situación se denomina caquexia. Lo mismo va a suceder con los pacientes que tienen SIDA. Se van a ir depletando en las proteínas. Y también eso ha sucedido y está sucediendo en los pacientes o personas que han contraído el coronavirus. Muchos de los pacientes que han recibido tratamiento han depletado proteínas en gran cantidad. Gente que ha bajado 5, 6, 8, 10 kilos, miren. Y lo que más se ha depletado es proteína. Entonces, esta situación se ha tornado peligrosa para estas personas que han incluso llegado a un desenlace fatal. Entonces, proteínas no deben ser utilizadas en condiciones normales para formar energía. ¿Quiénes deben ser utilizados? Los carbohidratos y los lípidos. Entonces, eso determina de que sí existen situaciones en las cuales se va a evitar la formación de energía, ¿no? Como las enfermedades que estamos señalando, o si no, la ingesta de manera adrede o casual de algunas sustancias químicas que impidan la formación de energía, entonces la célula va a correr peligro, el tejido, el órgano, en general, el ser humano puede llegar a un desenlace fatal. Ese es el tema que estamos tocando el día de hoy mediante un caso problema. Vamos a leer entonces, 2 trabajadores del campo fueron contratados para fumigar un cultivo de cereales con una preparación que contenía ortodinitrocresol, DNOC, como insecticida. Al final del día de trabajo, ambos comenzaron a sentir mal, a tal punto que uno de ellos murió mientras retornaba a la estación para pedir ayuda. El médico que examinó el cadáver constató que el rigor mortis estaba muy avanzado, considerando la hora en que falleció. El otro trabajador alcanzó a llegar al hospital, tenía una temperatura corporal de 39,3 grados centígrados. Sudaba profusamente y su frecuencia respiratoria era 60 latidos, respiraciones por minuto. Estaba muy ansioso y sus pupilas estaban dilatadas. Los médicos intentaron sin éxito varios procedimientos para bajar su temperatura. Él también falleció en coma poco tiempo después de su admisión. Los hallazgos de autopsia mostraron congestión pulmonar y edema, y se encontró una marcada ausencia de grasa subcutánea y peritoneal. Se retiró un trozo de fémur conteniendo médula ósea y los hallazgos microscópicos fueron consistentes con anoxemia. En vista de los hallazgos clínicos, se estudió el efecto de una muestra del pesticida utilizado sobre la respiración de mitocondrias de hígado de rata. Los resultados obtenidos con el uso del electrodo de oxígeno se aprecian en la figura siguiente. Entonces, aquí estamos viendo el efecto del ortodinitrocresol, de la sustancia química con los cuales estaban trabajando estas 2 personas que finalmente fallecieron. Primero, entonces, el ortodinitrocresol es un
es un insecticida que suele utilizarse entonces para fumigar los campos, como ya sabemos, para matar y destruir los insectos que afectan entonces en la productividad. Pero al final entonces, si no se hace un uso adecuado, puede terminar con la muerte, como ha sucedido con estas dos personas. Entonces, miren, en este esquema lo que estamos mostrando en realidad es de que se ha querido saber qué hace el ortodenitopresol, que ha determinado la muerte de estas dos personas. Entonces, se ha estudiado esto en mitocondrias de rata, que se ha colocado aquí, miren, en un matraz, tapado herméticamente, está conectado, miren, a un electrodo de oxígeno, conectado a un aparatito que nos va a decir cuánto de oxígeno hay. La cantidad que haya se considera el 100%, y eso es lo que mostramos aquí en la figurita. ¿Sí? Nivel de oxígeno, concentración 100%. ¿No? Podría estar, digamos, en 60 mililitros o 50 mililitros, pero eso se considera 100%. Entonces, miren, a continuación, también en la parte de la tapa está conectado, miren, a una especie de tubito que también tiene su tapa, donde se van a ir agregando poco a poco algunos sustratos para poder evidenciar lo que hace el ortodenitocresol. Entonces se destapa aquí y lo primero que hay que agregar es un sustrato, porque aquí lo que estamos teniendo son mitocondrias, como estamos diciendo, donde va a ocurrir el transporte de electrones. Pues lo primero que vamos a ver es un sustrato que se llama succinato. Nosotros revisamos en la gráfica, más o menos, digamos, al minuto 2, donde se ha agregado el succinato, y empieza, miren, a consumirse el oxígeno, de tal manera que más o menos en el minuto 4 ya hay un 85% nomás de lo que empezó acá, 100%, ahora solo hay un 85%, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? Que simplemente, como vamos a volver a recordar, que vamos a estudiar luego, en las mitocondrias está ocurriendo el transporte de electrones, y hemos señalado ahí, que cuando hay flujo de electrones, entonces va a llegar los electrones al oxígeno, el oxígeno va a aceptar esos electrones y se va a convertir en agua. Por eso el oxígeno está perdiéndose aquí. ¿En qué está convirtiendo? En agua. Por eso nuestro electrodo está marcando en este caso, miren, una disminución en la concentración de oxígeno, en el porcentaje de oxígeno. A continuación, bien, le vamos a agregar un compuesto químico que se llama 2,4-nitrofenol, que es un desacoplador. Como vamos a ver, recordar, los desacopladores impiden la formación de ATP, pero el transporte de electrones va a seguir continuando. Va a continuar el transporte de electrones, de tal manera entonces que como va a haber mayor flujo de electrones, va a haber mayor consumo de oxígeno. Por eso podemos visualizar aquí, entonces, que disminuye mucho más o menos en el minuto 5 y un poquito más, vemos entonces que ha disminuido ya el oxígeno a casi 60%, 55%. ¿Okay? Luego, en este tiempo, 5 minutos y medio más o menos, se va a agregar justo el compuesto químico que han utilizado los dos pacientes que han muerto, las personas que han muerto, se llama ortonitrogenol. Este también es un desacoplador, como el anterior. ¿Qué va a hacer? Que se incremente más rápido el flujo de electrones. Por lo tanto, se siga consumiendo más oxígeno. Por eso vemos aquí entonces, miren cómo baja bastante rápido en menos tiempo. Ya prácticamente en el minuto 6, miren, ya estamos en un 15% de oxígeno, 15 a 20%. Se ha consumido prácticamente ya el mayor porcentaje de oxígeno. Lo que nos está diciendo entonces que esta sustancia química lo que está haciendo es acelerar el flujo de electrones para que sean entregados al oxígeno y el oxígeno se convierta en agua. Entonces, este es el típico, se llama desacoplador. ¿Estamos bien? Finalmente, solamente para verificar ello, se ha agregado cianuro. Y vemos entonces en el minuto 6, vemos entonces que el cianuro bloquea ya el flujo de electrones. O sea, ya no se va a consumir oxígeno. Se va a quedar en este porcentaje, en 15 o 18%. Y vamos a ver entonces esta sustancia química, este veneno, es un inhibidor del transporte de electrones. No hay flujo de electrones, no hay entonces entrega de electrones al oxígeno, ya no hay consumo, pero ¿cuál es lo más peligroso? Que no se forme ATP. Entonces, por eso los desacopladores impiden la formación de ATP, pero no el flujo de electrones. En cambio, los inhibidores
impiden el flujo de electrones y también la síntesis de ATP. ¿Ya? Ambos entonces son peligrosos en buena cuenta porque los dos impiden la formación de ATP y eso es peligroso entonces para las personas porque pudiera causar la muerte como ha sucedido con estas dos personas. Entonces veamos otra vez recordando las bases bioquímicas de este problema que es en el transporte de electrones. Como hemos señalado entonces, todas las células del organismo humano necesitan energía para seguir viviendo. Y para esta formación de energía se requieren los siguientes componentes, el oxígeno, ¿verdad? El oxígeno, los alimentos energéticos, carbohidratos y lípidos, vitaminas, tiamina, niacina, riboflavina y ácido pantoténico, minerales, magnesio, fierro, zinc, manganeso. Todos estos componentes se necesitan para que se forme ATP. Y estamos pensando entonces que si falta alguno de estos, o no se forma ATP o no se va a formar la suficiente cantidad. ¿No? Si tenemos almacenes de repente para algunos minerales, se va a utilizar hasta que se acabe, si no estamos consumiendo en la alimentación. Entonces, por eso vamos a tener que tener un suministro más o menos constante de vitaminas, minerales, y ya sabemos que los alimentos energéticos, carbohidratos y lípidos, lo hacemos en varios momentos del día. Y el sistema respiratorio se encarga de el oxígeno. Todos estos componentes en conjunto, entonces, se necesitan para formar energía en forma de ATP para toditas las células sin excepción. Mostramos ahí también que desde el punto de vista energético que van a propiciar la formación de mayor cantidad de energía como reacción química son las reacciones de óxido reducción. Eso es lo que tenemos que recordar nomás de manera general. Las reacciones de óxido reducción propician la formación de mayor cantidad de energía. Hay otras reacciones que permiten formar, sí, pero van a formar muy poca cantidad de energía, como han visto el día de hoy en la vía glicólica. ¿Qué cosa oxidación? Pérdida de electrones. ¿Qué es reducción? Ganancia. Entonces, siempre va a haber moléculas, una que acepta y otra que gana. Siempre va a ser así en las reacciones de óxido-reducción. La molécula más importante, energética, que almacena la energía, es la adenosina trifosfato o el ATP, ¿ya? Que está conformado por adenina, una ribosa y tres ácidos fosfóricos. Señalamos también ahí que en el enlace anhidrido es donde se almacena esta cantidad de energía equivalente a 7,3 en cada uno de ellos, 7,3 kilocalorías. Cuando las enzimas o la célula va a utilizar esta energía, puede utilizar cualquiera de los dos enlaces anhidridos, pero lo más común es que utilice este enlace anhidrido que decíamos este ácido fosfórico es de posición gamma. ¿Sí? Y lo otro también que es importante para el buen uso del ATP, tiene que estar junto con el magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio le va a dar estabilidad al ATP. Es decir, entonces que si no hay magnesio, no se va a poder utilizar en forma adecuada el ATP, porque en esto, en una estructura tridimensional, se puede ver entonces cómo el magnesio estabiliza el ATP. ¿Ah? Entonces, si tenemos un ATP, siempre vamos a tener un ion magnesio. Este es el que se va a cortar. Cuando se va a cortar, se va a liberar esta cantidad también de energía y vamos a tener entonces adenosín difosfato, IP, y esta energía es la que se va a utilizar para diversas reacciones, para diversos procesos lógicos, ¿sí? Esta energía es 7,3. ¿Y cuánto esta energía se utiliza? Obviamente nunca el 100%. Siempre va a ser menos, ¿no? 80, 70, 50%. Entonces veamos quiénes utilizan esta mayor cantidad de energía del adenosín trifosfato del ATP. Son muchas las reacciones, pero de manera general, miren, el primer puesto en uso de energía, hemos señalado, es en el proceso de contracción muscular. ¿Quién realiza el proceso de contracción muscular? Tres tipos de músculo de punto de vista funcional: el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. Ellos van a ir utilizando entonces para que se realicen en todo momento los procesos de contracción muscular y van a gastar mucho ATP. También el músculo cardíaco. Claro, el músculo cardíaco es más o menos 50 veces menos que el músculo esquelético, a pesar que el corazón está latiendo unas 75 veces por minuto, que de la apariencia que sería más energía. Bueno, por gramo sí, por gramo de tejido cardíaco o muscular esquelético le gana el cardíaco, pero en general, considerando todo el tejido cardíaco o todo el órgano
corazón, todo el músculo esquelético, le gana el músculo esquelético. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de masa muscular esquelética, son 15 kilos. Incluso algunas personas tienen mucho más, y el corazón solo es 300 gramos. También el músculo liso, que está entonces conformando parte de los órganos huecos, ¿no? De los vasos sanguíneos, del tracto digestivo, como el estómago, ¿no? Y también algunas porciones del sistema renal, ¿sí? Ahí va a gastarse también energía en la contracción del músculo liso. ¿Quién utiliza luego? Segundo puesto, el sistema nervioso central, para la conexión entre una neurona y otra, para la transmisión del impulso nervioso. En un proceso de potencial de acción, sabemos entonces que va a ingresar el sodio y va a salir potasio. El sodio que ha entrado tiene que volver a salir. ¿Quién propicia entonces su salida? La bomba de sodio y potasio. ¿Qué utiliza la bomba de sodio y potasio? Full ATP, full energía. Entonces, para restaurar y siga procesándose la información de potencial de acción, tiene que entonces eliminarse el sodio. Vuelve a ingresar y así estamos entonces toda nuestra vida. Y ahí se está gastando bastante ATP en la transmisión del impulso nervioso. Luego, el que va a utilizar también bastante energía es el hígado, que el hígado está realizando muchas reacciones bioquímicas, ¿no? Cerca de 100 diferentes reacciones bioquímicas, pero las más importantes, donde se gasta bastante energía, es en los procesos de biosíntesis, cuando el hígado tiene que formar moléculas que nosotros no hemos obtenido en la dieta, como la glucosa, por ejemplo. En el ayuno prolongado se va a formar buena cantidad de glucosa, ¿eh? Cuando se va a formar ácidos grasos. Pero uno dice, ¿y uno necesita formar ácidos grasos si comemos bastante glucosa y bastante grasa? Sí, lo que pasa es entonces que vamos a ver que cuando se consume mucho carbohidrato, esto se va a convertir en grasa. Y por lo tanto, cuando se va a formar grasa, se va a utilizar mucha energía. Entonces se va a gastar por gusto energía en fabricar algo por haber consumido en exceso los carbohidratos. De igual manera el colesterol, los carbohidratos se van a convertir en colesterol. Y el hígado va a estar realizando eso, va a tratar de convertir el carbohidrato, en este caso la glucosa, en moléculas que probablemente no haya y no permita la acumulación de carbohidratos, pero va a ser más peligroso porque está sintetizando mucha grasa, ácidos grasos que se van a convertir en triglicéridos, colesterol, ¿sí? Y también cuando se va a sintetizar aminoácidos no esenciales, que lo va a realizar. Entonces hay muchas reacciones que el hígado realiza y que va a requerir grandes cantidades de energía. Y luego miren, en realidad todas las células necesitan energía, absolutamente todas. Las que hemos mostrado son las que necesitan más: músculo, sistema nervioso central, cerebro y el hígado. Son las que van a utilizar la mayor cantidad de energía. Todas necesitan energía. ¿Pero dónde se forma esta energía? En las células, si nosotros revisamos, vamos a ver que tiene organelas, núcleo, todo, pero la mayor cantidad de energía se va a formar en la mitocondria, ¿eh? En la mitocondria, es la organela energética. Por eso la retiramos y la estudiamos aparte. ¿Cómo es una mitocondria? Tiene una membrana externa, lisa, tiene una membrana interna sinuosa con muchas invaginaciones, o que se llaman también crestas o cristas, ¿sí? Para ampliar la superficie de las reacciones que ocurren aquí en esta membrana interna. Entre ambas membranas, el espacio intermembrana, y dentro de la membrana interna, un mar de proteínas, enzimas, ¿no? Iones, etcétera, etcétera, que se llama matriz mitocondrial, donde van a ocurrir muchas reacciones bioquímicas. Pero que la que nos interesa es, pues, las reacciones de óxido de reducción para formar ATP. ¿Dónde ocurren esas reacciones de óxido de reducción? En la membrana interna. Fíjense, está ocurriendo en la membrana interna, donde vamos a ver entonces que algunos coleccionistas de electrones van a ir buscando los electrones y luego le van a entregar a todas esas moléculas que están aquí en la membrana interna, para que finalmente se entregue los electrones al oxígeno y este se convierte en agua. Entonces, siempre cuando hay flujo de electrones, se consume oxígeno. Si no hay flujo o algo que impide esto, el flujo de electrones, entonces ya no se consume el oxígeno. ¿En qué está convirtiendo el oxígeno? En agua. Y concomitante o acoplado a este flujo de electrones, se va a formar ATP.
Eso es lo importante. Entonces, el ATP que se forma en la matriz va a salir para que las enzimas utilicen este ATP para diversas funciones. Entonces, de manera general, estamos viendo que desde los alimentos energéticos, carbohidratos y lípidos, a través del proceso de la digestión, se va a convertir los carbohidratos en glucosa y los lípidos en ácidos grasos. Si es que las proteínas se utilizan, se van a convertir en aminoácidos. Estamos diciendo que las proteínas no deben utilizarse como fuente de energía. Bien, entonces, todas estas moléculas van a pasar por diversas reacciones químicas que han estado revisando ya ustedes, pero de que va a haber dos vitaminas, la niacina y la riboflavina, NAD y FAD, que van a ir coleccionando, que van a ir captando los electrones. Por eso, miren, se escribe así, NADH2, que dice que tiene dos electrones en cada átomo de hidrógeno. Igual aquí, FAD, H2, que está entonces transportando los electrones en forma de átomos de hidrógeno. Entonces, por eso se les llama coleccionistas de electrones. Son los encargados de colectar los electrones, ¿no? O si no, técnicamente se les llama equivalentes reductores. Y son justo, miren, formas activas de dos vitaminas importantes, ¿no? La B3 niacina y la B2 riboflavina. Estas son muy importantes, por eso decíamos, importante que se haga el consumo de vitaminas. Estas también pueden ser generadas dentro de la mitocondria, o sea, en la matriz. ¿Para qué? Para que ya estén listas para entregar los electrones a la membrana interna para que se pueda formar energía. Aquí mostramos entonces las moléculas más importantes que van a transportar los electrones en la membrana interna. Miren cómo es la ubicación. Esta es la membrana interna, donde están estos intermediarios que se llaman cadena respiratoria mitocondrial. Aquí abajo la matriz, aquí arriba el espacio intermembrana, la membrana externa y por fuera de la membrana externa, obviamente, el citoplasma o citosol de la célula. En esta membrana interna, a través de estas moléculas intermediarios que se llaman, todos estos en conjunto se llaman cadena respiratoria mitocondrial. Cadena respiratoria mitocondrial. ¿Por qué se llama así? Cadena porque se van a ir entrando los electrones uno detrás de otro. Respiratoria porque utiliza el oxígeno. Mitocondrial porque ocurre en la mitocondria. O sea, cadena respiratoria mitocondrial. A través de ellos va a ocurrir el flujo de electrones, ¿no? La entrega del NAD y el FAD. Entonces, ellos se han coleccionado los electrones desde dónde? Desde los alimentos, desde la digestión, sobre todo cuando ya se van a degradar glucosa y ácidos grasos. Y van a coleccionar entonces los electrones, el NAD y el FAD. El NAD entrega los electrones a través del complejo 1, luego pasa la coenzima Q, citocromo B, C1, C, citomonoxidasa, y este es el encargado de entregar los electrones al oxígeno para que se convierta en agua. Y a partir de la FAD al complejo 2, luego a la coenzima Q, citocromo B, C1, C, citomonoxidasa, y luego al oxígeno. Entonces, cada uno de ellos, cuando entrega electrones, tiene diferente camino, al menos en la etapa inicial, ¿no? Este entrega el complejo 1, la niacina o NAD, y el FAD entrega el complejo 2. Luego sigue el mismo camino por la coenzima Q y el resto de intermediarios o moléculas que están en la membrana interna de la mitocondria. Entonces decíamos, primero tiene que ocurrir el flujo de electrones. Cuando hay flujo de electrones va a haber liberación de energía en forma de calor. Parte de esa energía se va a disipar por la mitocondria, por la célula, para el mantenimiento de la temperatura corporal. Y otra parte va a servir para bombear protones, desde la matriz al espacio intermembrana, en estos tres lugares, por el complejo 1, por el complejo 3 y el complejo 4. ¿Sí? Por esos tres agrupamientos. Entonces, flujo de electrones, liberación de energía, paso 3, bombeo de protones. Estos protones ingresan por esta proteína que se llama ATP sinteasa y propician la formación del ATP. Vemos entonces que se libera el ATP y eso lo hemos denominado fosforilación oxidativa. ¿Qué quiere decir eso? Es la síntesis ATP acoplado al transporte de electrones mitocondrial. Fosforilación oxidativa, que es la síntesis ATP acoplado al transporte de electrones mitocondriales. Si no hay flujo de electrones, si no hay transporte de electrones, si no hay reacciones de oxidorreducción, simplemente no se forma ATP.
o en el caso que vamos a ver, puede haber situaciones que directamente impliquen que no se forme el ATP y eso también puede ser fatal como ha sucedido con las dos personas. En esta figura estamos viendo entonces más o menos cómo ocurre la entrega de electrones en las reacciones de óxido de reducción. Aquí en la parte superior vemos, miren cómo ha coleccionado el NAD, entrega el electrón al complejo 1 y se oxida. Igual también, por otro lado, el complejo 2 que trabaja junto con el FD, me está yendo a coleccionar, colecciona los electrones, los entrega a la coenzima Q, ¿sí? Y ellos están entregando por diferentes lugares los electrones. El NAD al complejo 1 y el FD al complejo 2. Luego, miren, pasa ambos a la coenzima Q, luego al complejo 3, ácido cromo C que está solito, y finalmente al complejo 4. El complejo 4, la cromosidasa hemos dicho que se encarga de entregar los electrones a quién, al oxígeno, ¿verdad? Miren, le entregan el oxígeno con dos protones y se convierte en agua. Miren cómo se está convirtiendo el oxígeno, llega el oxígeno, acepta dos electrones y reacciona con los protones y se convierte en agua. ¿Sí? Todo el oxígeno tiende a convertirse en agua. ¿Por qué? Porque acepta dos electrones más dos protones, se convierte en H2O. Así más o menos está ocurriendo entonces el flujo de electrones, reacciones de óxido de reducción para convertir el oxígeno en agua, pero como hemos señalado aquí, concomitante a esto se va a formar ATP, que es lo más importante. De igual modo, entonces, estamos viendo en esta figura lo mismo, el flujo de electrones desde el NAD y el FAD, desde niacina y luteinina, pero que existen estos inhibidores que van a impedir el flujo de electrones, como el cianuro, por ejemplo, y monóxido de carbono, que impiden el flujo de electrones a través del complejo 4, con la SID. Ahí se bloquea entonces. Un antibiótico antimedicina A bloquea el complejo 3, malonato bloquea el complejo 2 y rotenona y amital bloquean al complejo 1. Entonces, miren, existen un montón de sustancias químicas que pueden impedir, este flujo de electrones, por lo tanto, la formación de ATP, y eso puede causar la muerte. Además que a partir de un NAD se forma 2,5 ATPs y a partir de un FAD reducido 1,5. O sea, niacina provoca la formación de 2,5 ATPs. Riboflavina 1,5 ATPs. O sea, la niacina propicia que se forme mayor cantidad de ATP que la riboflavina. Y aquí lo estamos viendo, miren, el mecanismo de acción del ortonitropresol que ha causado la muerte en estos pacientes. Vamos a ver entonces cómo sucede eso. Miren, entonces el ortonitropresol que ha ingresado vía respiratoria, vía piel, va a llegar a las células. Y uno dice, ¿y cuáles células van a ser las más afectadas? ¿Qué células han sido más rápidamente eficaces? Obviamente, en primer puesto, las que utilizan la mayor cantidad de energía, ¿no es cierto? ¿Quién ha sido? El músculo esquelético. Ya ha habido un adelanto del rigor mortis, ¿no? Donde hay una contracción que ya no puede separarse la actina y la miosina por la falta de ATP. O sea, no se forma ATP, ya no se puede separar la actina y miosina y ese estado se llama rigor mortis, el que ha sido el que necesita la mayor cantidad de energía se ha habido afectado, ¿sí? ¿Quién más? Obviamente, si ha causado la muerte, seguramente en el cerebro también no se ha formado el ATP y como el cerebro regula todo, los pacientes han muerto de paro cardiorrespiratorio. ¿Quién más se ha afectado? Miren, hasta el tejido adiposo se ha depletado la grasa subcutánea, ¿sí? Entonces veamos cómo ha sucedido eso. Veamos entonces. Entonces, como ocurre el flujo de electrones, el NAD que ha coleccionado el electrón le entrega a estos intermediarios, ¿sí? Muy bien, entonces miren, si se entrega por el flujo de electrones, ¿ya? Pero miren, pero cuando hay flujo de electrones, de hecho, hay liberación de energía en forma de calor. Aquí está, miren, se está liberando energía. ¿Esta energía para qué debe servir? Para expulsar los protones. Se está expulsando los protones. Y estos protones, para que se conviertan en ATP, tienen que ingresar por acá, pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque el ortonitocresol que ha llegado por intoxicación atrapa los protones y los vuelve a hacer ingresar. Es decir, entonces los protones no están ingresando por la ATP sintasa. Por eso no se forma ATP. Está liberando mucha energía, pero no se está formando ATP. Esta energía debe convertirse en ATP. ¿Por qué?
porque cuando ocurre el bombeo o la expulsión de protones de la matriz al espacio intermembrana, debe entrar por aquí y no está entrando, ¿sí? Entonces, el mecanismo compensatorio es que siga más rápido el flujo de electrones, porque no está formando ATP, entonces va a haber mayor flujo de electrones, mucha liberación de energía. Y por eso el paciente que llegó al hospital tuvo una temperatura de ¿cuánto? 39,3 grados centígrados. Está liberando mucha energía. Por eso entra en un estado febril. Pero en general, como hemos señalado entonces, el ortodentopresor que está impidiendo la formación de energía, finalmente entonces a nivel del sistema nervioso central se va a bloquear y los pacientes van a morir. Y en el caso del músculo, como no se ha formado ATP, que se necesita en buena cuenta para la separación de la actina y miosina, no está ocurriendo eso y entra en rigor mortis. Y en el tejido adiposo se está gastando, miren, la grasa para formar equivalentes reductores y todo ello se convierte en energía, pero no se puede formar la energía porque los protones no entran por aquí. Por eso finalmente los dos pacientes han fallecido. ¿Listo? Muy bien, esa es nuestra explicación. Entonces, vamos ahora a hacer nuestras interrogantes para ver qué dicen ustedes acerca del tema que han estudiado. Veamos entonces, vamos a retirar las respuestas. Primera pregunta, ¿cómo actúa el cianuro en la cadena respiratoria? ¿Quién quiere responder? Yo, profesor. Adelante, señorita Elizabeth Torrico. El cianuro actúa como un inhibidor de la cadena de transporte de electrones y de la fosforilación oxidativa, bloqueando el paso de los electrones del citocromo A3 al oxígeno en el complejo 4. El bloqueo de la cadena de transporte de electrones conlleva que no se genere esa gradiente de protones y por lo tanto no se va a producir la obtención de ATP y por consiguiente se va a dar la acumulación tanto del NAT como del FAT. ¿Ya? ¿Quién más? De repente alguien nos puede hablar de otros inhibidores. El monóxido de carbono. El monóxido. ¿Dónde trabaja? Elian. Bueno, es un inhibidor de la cadena respiratoria mitocondrial que se ¿A va a qué unir a nivel? perdón, profesor. El complejo 4 dijo. Complejo 4, ¿verdad? El que entrega el electrones al oxígeno. ¿Otro? ¿Algún otro inhibidor? La ácida sódica. La ácida de sodio. Muy bien. También el complejo 4, ¿no es cierto? A ver, otro estudiante, otro inhibidor. Profesor, Elian, la sí, dígame. oligomia, la oligomicina es en el complejo, no es en el complejo 4, ¿verdad? Porque inhibe la síntesis del ATP. Claro, ya no Y sería ya en el complejo. Le llaman también al ATP sintasa el complejo 5. Se inhibe directamente al formador de ATP, que sería el ATP sintasa. Y también se le suele denominar a la ATP sintasa como complejo 5, ¿no? Ahí actúa la oligomicina. Muy bien, otra persona, a ver. Profesor, podría ser Valeria, y luego Xiomara. cianuro, profesor. Podría ser el amobarbital, que este actúa sobre la NAT deshidrogenasa, bloqueando la transferencia de electrones entre la flavina y la ubiquinona. Ya. A ver, Xiomara, otro. El cianuro inhibe la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa y bloquea el paso de electrones citocromo A3 del Ya. oxígeno al complejo Otro 4. estudiante que me diga otro inhibidor que no haya mencionado. Yo, profesor. Ya la Jocelyn. antimicina A, antibiótico, que actúa Claro. inhibiendo el complejo 3, inhibe la reoxidación del NAT y del FAT. Ya, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Jessica.
Profesor, El, el malonato, que va a interferir, ¿Ya? ¿Dónde? malonato, que va a interferir competitivamente en la oxidación del succinato por el succinato de H, ya que es un fungicida que va a producir inhibición a nivel del complejo 2. Claro que sí. Inhibe entonces el complejo 2. ¿Quién más? A ver, faltan todavía. Otro inhibidor diferente. Profesor, Karen. Luego Eh, Zafiro. el, am- Sería el amital, inhibe el complejo 1 y afecta las oxidaciones dependientes del NAD. ¿Ya? Zafiro. Sería la rotenona, es un inhibidor de una enzima de uno de los complejos relacionados con la oxidación del NAD en la cadena transportadora de electrones. Ya. Muy bien. ¿Alguien más entonces? Se nos han acabado los inhibidores. Alguien que podría tenga ser alguien diferente. A ver, Carol. Alondra. el ácido sulfídrico, Ese que es sulfuro de hidrógeno. ajá, Ya. sí, Adelante. actúa el, el, ¿cómo se llama? La citocromo oxidasa, impidiendo su interacción con el oxígeno. Complejo 4. Listo. ¿Algún otro inhibidora? Ya. Listo entonces. Segunda pregunta. ¿Por qué al añadir cianuro a la preparación se obtuvieron los resultados mostrados? ¿Qué interpretación le merece? A ver, ¿qué Por, dicen? Adelante. bueno, el cianuro al inhibir a la citocromo oxidasa impide que haya flujo de electrones y ello se ve evidenciado en la gráfica, que al añadir el cianuro ya no hay el consumo de oxígeno. La gráfica se muestra plana. Antes, ¿no? Claro que sí. ¿Alguien más quiere aportar ahí algo? Jessica. Profesor, sí, profesor, con respecto a la imagen 5.3, en la cual es una gráfica de los resultados obtenidos después de haber realizado el experimento del electrodo de oxígeno, eh, vamos a poder ver que los niveles de oxígeno van a seguir iguales y se va a mantener cuando le echamos el cianuro a las mitocondrias. Y es por eso que la línea de la imagen es recta y pues básicamente esto se da porque es una sustancia inhibidora, es decir, que va a bloquear el paso o el flujo de los electrones a nivel del complejo 4, tal como lo dijimos en la pregunta anterior. Y como este justamente es el penúltimo complejo, es el que le va a dar los electrones al oxígeno y así consumiríamos oxígeno, que esto sería lo más normal. Pero en este caso el cianuro va a impedir que este complejo le transfiera sus electrones al oxígeno y es por eso que no habrá un consumo del oxígeno y por lo tanto esta línea de la gráfica se va a mantener recta sin consumo de oxígeno. Muy bien. ¿Alguien más quiere acotar ahí? Yo, profe. Adelante, Xiomara. Ya. Al momento de que se agrega el cianuro en la preparación, se obtienen los resultados, ya que el cianuro es un ácido débil y afecta en la hemostasis. Y en la imagen se puede observar que el oxígeno disminuye en largo tiempo, pero en el cianuro ya no hay consumo de oxígeno. Ya. Entonces, Xiomara, ponte. ¿Quién más, por favor? Profesor, Adelante, Zafiro. su acción biológica lo caracteriza como un inhibidor enzimático no específico. Inhibe varias enzimas, tales como la succinil deshidrogenasa, la superoxidodismutasa, la anidrasa carbónica y la citocromoxidasa, entre otras. Y esto bloquea la producción de ATP, induciendo la hipoxia celular, como se muestra en la imagen, y el consumo de oxígeno. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Doctor, ¿Algún? disculpe, tengo una consulta. En la Dígame, gráfica, Elizabeth. en la gráfica mostrada, se ve que cuando se agrega el succinato se inicia el consumo de oxígeno y cuando se agrega la Es rotenona se da un aumento del consumo de oxígeno, pero al ser un inhibidor no debería de mantenerse la línea. muy bien. Eso quería que me observe, Elizabeth. Ya les iba a decir eso.
Usted tiene más 2 puntos entonces por haber hecho esa observación. Qué bueno que lo haya analizado, señorita. Me da mucho gusto. Tiene usted razón. Pero se acuerda que nosotros, en realidad, esto lo que les hemos mandado a la guía y le hemos puesto así. Pero, a ver, si nosotros vamos a volver a presentar, claro que sí. Muy bien, Elizabeth Torrico, ¿no es cierto? A ver, vamos a primero ponerle los puntos. Ya. El, en realidad, la gráfica que se me mandó en la guía estaba mal. Claro que sí. Por razón usted no me había hecho ninguna observación más antes, ¿no? Cuando hemos presentado esto, ha estado bien. A ver, veamos. En realidad ha habido error en la guía y esto es lo que nosotros hemos mostrado, ¿verdad? Aquí estaría bien. ¿Estamos bien, Elizabeth? Sí, estamos bien, ¿no? A ver, mire. Sí, profesor. Claro, ahí está, mire, succinato. Este es un desacoplador, por eso aumenta el consumo, y el otro es más consumo, ¿verdad? Y como usted dice bien clarita, ¿no? Cianuro impide, igual debía suceder ahí con la rotenona. Claro que sí, Elizabeth, muy buena observación. Por eso decimos, ¿quién más? Porque algunos tienen miedo, que están repitiendo, dicen, no, miren. Entonces, en vez de rotenona hay que cambiarlo es 2,4-nitrofenol, ¿ya? Muy bien. Hubiera sido rotenona, tuviste razón, debía ser esto constante. Ahí quedaba, ¿eh? Y ahí quedaba. Por más que nosotros hubiéramos colocado el otro infrenol, no pasaba nada. ¿Por qué? Porque el inhibidor ha bloqueado el consumo de oxígeno. Muy bien. Cambien entonces, por favor, en vez de, en vez de rotenona, pónganle 2,4-dinitro. ¿Ya? Lo vamos a cambiar también nosotros en forma rápida e inmediata para que no haya confusiones. Entonces, y tengamos pues esta corregida. Muy bien. Y a veces, miren, también hay muchos errores, puede haber algunos errores. No tengan miedo, por favor, al contrario. Como les hemos señalado, aquí estamos para equivocarnos ustedes. Y si de pronto se quiere, digo, no tengan miedo, así como lo ha hecho Elizabeth. Qué bueno, Elizabeth, que lo haya usted. Y para eso estamos. Imagínense yo mal, diría, no, le podría haber justificado, pero tengo que corregir mi error. Ahora sí, mire, Elizabeth, ahora sí está bien, ¿verdad? Ahora sí, estamos bien. ¿Ya? Lo hemos cambiado ya. Pero cambien ustedes en la guía. Muy bien, algo más entonces que quieran acotar por ahí, que encuentren algo que no está bien. No hay más. Pasamos a la siguiente. Escriba la forma del ortodintrofenol y con los datos disponibles explique su probable mecanismo de acción. ¿Quién quiere participar ahí? Profesor, Adelante, Randall. ok. Su posible mecanismo de acción es de actuar como captador de protones, ya que sus extremos son oxígenos que actúan como aniones, y esto hace que los hidrógenos se dirijan con el oxígeno, se va a dar lugar a agua en un espacio intermembranal. Este efecto actúa en el complejo 4, lo que provoca una disminución en el ATP. ¿Ya? ¿Otro aporte? Yo, profesor. Adelante, Karen. Su fórmula es C7H6N2O5. Sus síntomas de toxicidad son lo que es la inquietud, sensación de calor, piel sonrojada, sudoración, sed, respiración profunda y rápida, taquicardia, aumento de la temperatura, cianosis, que da lugar a lo que es un colapso, coma y puede ocasionar hasta la muerte.
Los efectos aumentan según aumenta la temperatura ambiental. Muy bien, ¿alguien más? Profesor, Adelante, Elian. fórmulas 4,6 de nitrocresol. Es un plaguicida que, bueno, es prohibido por su alto nivel de toxicidad, ya que va a atravesar la membrana externa, la interna, va a disipar la gradiente de protones y va a impedir la formación del ATP. Sí, también va a atacar los órganos que sean de mayor necesidad, como usted lo dijo, el músculo esquelético, sería después el cardíaco y por último el sistema nervioso central. Muy bien, ¿quién más? ¿Algún aporte, por favor? Xiomara. La fórmula del nitrocresol es el C7H6N2O5. Y bueno, su probable mecanismo de acción es el aumento del consumo de oxígeno, aumento de formación de agua en el espacio de intermembrana, aumento de oxidación de los sustratos, detención de la síntesis de ATP y liberación de energía en forma de calor. Ya, muy bien. ¿Quién más, por favor? Adelante. Profesor, ya, Adelante, Dani. el ortodinotresol, conocido también como DMSO, en una fórmula más explícita, por así decirlo, sería CH3C6H2 o HNO2 y todo, o sea, NO2 multiplicado por 2. O también en una fórmula más simplificada sería carbono 7, hidrógeno 6, nitrógeno 2 y oxígeno 5. Podría ser una posible acción de que pueda ser absorbida primeramente por los alvéolos para que así se pueda esparcir por todo el cuerpo, alterando las células y las cadenas mitocondriales, impidiendo la respiración celular y acelerando la frecuencia respiratoria y de paso activando la termogenina, lo cual haría de que se aumente la temperatura corporal y pueda hacer de que también se altere el sistema nervioso y dilaten las pupilas. Bien, ¿quién más, por favor? Adelante. Bien, el ortodinitrocresol es un tóxico fuerte que actúa de forma acumulativa y puede conducir a la muerte. La asimilación fundamentalmente a través del pulmón, pero también puede ser por vía gastrointestinal y cutánea. El posible mecanismo de acción de este es que disipa la gradiente protónica y con esto no se forma el ATP, ya que los protones no ingresan por la ATP sintetasa. Bien, ¿alguien más, por favor? Otro, a ver, de repente alguien ha averiguado otro que actúe de la misma forma o de repente de otra forma, pero igual provoque que no se forme ATP. Para que tengamos claro entonces, ya hemos visualizado en el esquema anterior que aquí entonces el otro desacoplador que tiene el mismo mecanismo de acción es el 2,4 nitrofenol, ¿verdad? ¿Tienen algún otro desacoplador de repente natural que han leído? Profesor, ¿puede ser el pentaclorofenol? Clorofenol. Clorofenol, ese más bien es un aceptor artificial de electrones. A ver otro. Profesor, ¿podría ser la valinomicina? Ah, ese sí. Es un ionóforo, valinomicina, ¿no? Alessandra Nova. Ya, otro, pero uno natural, a ver. Por ahí han escuchado hablar en algún lugar. Profesor, Ronald. ¿puede la termogenina? ¿Dónde está la termogenina y en qué personas? Bueno,
es una proteína que estaba en los recién nacidos debido a que generaba mucho calor, o sea, daba esa característica de tener una temperatura más elevada. Y ya más o menos cómo ocurre esta generación de calor. Bueno, esta termogenina actúa como vía alternativa a través de la cual hacia los protones que han sido expulsados al espacio intermembranal pueden devolver a la matriz mitocondrial, haciendo entrar como estos electrones a través de esa proteína. Es igual, es lo mismo que la ATP sinteasa, pero o sea, no permite eh, ah, que ingrese por esa proteína ATP sinteasa, sino por esta proteína. La termogenina, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? Que tenga algún otro aporte. Profesor, creo que ya mencionaba la pentaclorofenol. Sí. Otros. Profesor, también puede ser el dicumarol y la oligomicina. Dicumarol, claro, está bien. Tienen otros mecanismos, pero sí son desacopladores. Profesor, yo encontré, bueno, dice hormonas tiroideas a dosis tóxicas. Hormonas, claro, sí, también, las hormonas tiroideas. ¿Qué más? Ahí vemos, miren, más o menos cómo es el mecanismo de la termogenina, cómo cuando ocurre el flujo de electrones de manera normal, hay liberación de energía, como estamos viendo, se bombean los protones y los protones, miren, van ingresando tanto por la ATP sinteasa, pero también como la termogenina. Y entonces no se va a formar, digamos, grandes cantidades de ATP, sino como muchos de los protones han entrado por esta proteína, entonces va a haber mayor flujo de energía, perdón, de electrones. Y eso va a hacer que se libere más energía en forma de calor, ¿no? Esto se puede observar entonces en lo que se llama grasa parda, que nosotros lo hemos tenido en el momento de nacimiento, en buena cantidad, y durante la niñez. Después en el tiempo va a ir desapareciendo. Por eso entonces los recién nacidos son bien calientitos, ¿no? Sobre todo en la zona escapular, en la espaldita, ahí va a generarse bastante calor. ¿Por qué? Porque ahí está con una gran cantidad de grasa parda. Y eso permite entonces la generación de mayor cantidad de calor. Muy bien. Entonces, ese es un desacoplador, el que impide la formación de ATP, pero el flujo de electrones, al menos para ortonitocresol 2,4-difenol, aumenta más rápido, se va a realizar en forma más rápida. Muy bien. Siguiente pregunta. Sí, profesor. Adelante. Sí, profesor. Como ya sabemos, el ortodinitrocresol impide la formación del ATP. Sin embargo, todavía el proceso oxidativo continúa y también está aumentando. Pero como la energía no puede convertirse en una forma utilizable y por tanto se disipa el calor, esto provoca el aumento de temperatura corporal que siente el paciente. Y además, por otro lado, los músculos, el ATP no puede resintetizarse, ocurriendo una falta de ATP. Esta causa parálisis muscular en relación con órganos críticos, tales como el corazón y los músculos respiratorios, causando el paro de sus funciones vitales. Así que como el oxígeno disminuye,
se provoca el aumento de la frecuencia respiratoria para compensar esta falta de oxígeno. Por eso el paciente siente esos síntomas. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Yo, profesor. Adelante, David. Bueno, el aumento de la frecuencia cardíaca se da porque el oxígeno se usa de forma muy rápida, por lo que esto hace que se incremente la frecuencia cardíaca. Y como ocurre este proceso muy rápido, se libera mucha energía en forma de calor. Entonces, esto explica también el aumento de la temperatura. Ya. Ya, pero estoy respondiendo a la pregunta 4, dice, ¿cómo explica el aumento de la temperatura corporal y la frecuencia respiratoria que se observó en el segundo paciente? A ver, esa pregunta. Profesor, Elizabeth. Como hemos visto, el ortodinitrocresol es un desacoplador de la fosforilación oxidativa del ADP. Esto ocasiona que el proceso de transferencias de electrones prosiga, incluso más rápido de lo normal. Pero la energía desprendida no se usa para la síntesis de ATP y se disipa esto como calor, por lo cual el paciente tiene un incremento de la temperatura corporal. La fiebre ejerce un estímulo respiratorio que puede incrementar la frecuencia respiratoria. Este dinitrocresol aumentaría lo que sería el metabolismo basal, que sería el consumo de oxígeno, lo que puede aumentar el pulso, la frecuencia cardíaca, causar fiebre, sudoración y causar el incremento de la frecuencia respiratoria. Bien, ¿quién más? Adelante, Jessica. Profesor, primeramente con respecto a la temperatura corporal de que en el paciente se haya elevado, esto es debido al desacoplador que va a inhibir la síntesis del ATP, tal como lo dijimos en la pregunta anterior. Ya que cuando este ingresa y se deposita en el espacio intermembranoso, gracias a los oxígenos que hay en su estructura, este va a poder captar los hidrogeniones que están en su medio y los van a devolver a la matriz mitocondrial en forma de energía no utilizable, sino en forma de calor. Entonces, esto también va a repercutir mucho ya que va a formar más cantidad de hidrogeniones porque va a acelerarse este proceso de transferencia porque el organismo quiere formar a todo dar el ATP. Entonces esto va a aumentar su velocidad y va a aumentar la cantidad de hidrogeniones para que se pueda dar en forma de energía, en forma de calor. Entonces, esto es lo que va a aumentar la temperatura del paciente. Luego, con respecto al aumento de la frecuencia cardíaca, esto más que todo también se va a deber al desacoplador, ya que como no permite que se elabore el ATP, va a hacer que se acelere este proceso de la transferencia de electrones, como lo dije antes, dándole de manera demasiado rápida los electrones al oxígeno y se consuma muy rápido el oxígeno. Entonces, como se va a producir esto más rápido, a nivel del hipotálamo, este órgano va a pensar que que no se está consumiendo oxígeno porque va a ser un proceso demasiado rápido. Entonces va a originar que se incremente la frecuencia respiratoria, ya que el organismo va a pensar que necesita más oxígeno, entonces va a tender a respirar más rápido porque piensa que no hay suficiente oxígeno. Ya, ¿quién más, por favor? Profesor, Adelante, Nova. el aumento de temperatura corporal se debe a que el odinitrocresol altera la termogenina, que es una proteína presente en las mitocondrias del tejido adiposo marrón que nosotros tenemos presentes en el tórax y el abdomen, que desacopla el transporte electrónico de la fosforilación oxidativa, generando que la energía se libere en forma de calor. La cadena de transporte electrónica genera el calor, cosa que hace que aumente la temperatura corporal. Y sobre lo de sobre lo de la frecuencia respiratoria, sería debido a que al hacer de que los alvéolos se llenen de esta sustancia,
estaría evitando de que el torrente sanguíneo pueda absorber el oxígeno, cosa que trataría más, se estaría como que asfixiando y trataría de absorber el oxígeno, cosa que aumentaría más la frecuencia. ¿Ya? ¿Quién más? Chumara. Ya, el aumento de la temperatura se da por la respiración celular, lo cual está obstruida por el veneno dinitrocresol. Y como el cuerpo necesita energía y el cuerpo busca otros medios para obtener energía, aumenta la frecuencia respiratoria. Ya, a ver. Una otra respuesta más para, de forma clara, ya lo han dicho para la formación, perdón, para el incremento de la temperatura corporal. Pero la frecuencia respiratoria, ¿por qué aumenta? Profesor, ¿puedo intervenir? Carol. Bueno, como el sistema nervioso no está utilizando el oxígeno, pues el hipotálamo va a seguir trabajando y con esto se incrementa la frecuencia cardíaca. ¿Frecuencia cardíaca? Sí. ¿O frecuencia respiratoria? Perdón, respiratoria. Claro, ahí está el centro regulador de la frecuencia, ¿verdad? Sobre todo lo que es oxígeno, ¿no? Porque si falta oxígeno, se envía información a otros centros nerviosos para poder incrementar la frecuencia respiratoria. Porque se está consumiendo mucho oxígeno en el músculo esquelético, en el tejido adiposo, comiendo todo el oxígeno y no hay. Entonces no está llegando suficiente cantidad, como dice Carol, al hipotálamo. Como se controla y regula, entonces incrementa la frecuencia respiratoria. ¿Cómo explica la gran disminución de la grasa corporal, los hallazgos microscópicos en la médula femoral y el temprano rigor mortis instalado en el segundo paciente? ¿Puedo contestar? Adelante, por favor, Carol. Bueno, como no se forma ATP, las células del organismo utilizan otras fuentes de energía, en este caso grandes cantidades de grasa, agotando y disminuyendo de este modo la grasa corporal que hay en el cuerpo. El temprano rigor mortis se presenta por el cese del aporte de oxígeno y también por el cese de la fosforilación oxidativa y con ello el aporte de ATP aerobio, produciendo la deficiencia de ATP en el músculo esquelético. Ya. Nos falta entonces estos hallazgos microscópicos en la médula femoral y el temprano rigor mortis. A ver, ¿qué más? Profesor, Adelante, Valeria. Como ya sabemos, el DNOC es un desacoplador de la cadena de fosforilación oxidativa. Esto significa que la respiración celular sigue funcionando, pero no se forma ya ATP. Así que se produce la rigidez calavérica, que sería el rigor mortis que aparece más temprano en lo común, ya que el ATP es necesario para estirar y contraer las fibras musculares. Sin embargo, como este está disminuido, no puede ejercer esa función. Entonces, se puede decir que el efecto desacoplador del dinitropresol quema azúcares y grasas, sin que la energía que se desprende se aproveche para sintetizar el ATP. La célula, al notar que le falta esto, ordena que se queme más grasa, o sea, más materia prima, acelerando el metabolismo catabólico. De esta manera se produce la disminución en la grasa corporal. Bien, ¿quién más? profesor. Adelante, Jocelyn. Ya, como no se da, ya no hay, ya no se genera ATP, entonces como último acceso utilizan el consumo de la grasa corporal. Y para el rigor mortis, la contracción de los músculos sigue continuando. Esto hace que la liberación de iones de calcio que provocan el acoplamiento de miosina y actina, estas moléculas, no se forman moléculas de ATP, pero por falta de oxígeno, provocando que ya no exista una relajación por parte de los músculos. Y la liberación del calcio continúa dando al rigor mortis.
Muy bien. ¿Quién más? A ver. Profesor, ¿puedo Adelante, responder? Jessica. Ya, profesor. Esto más que todo se debe a que al desacoplador que ha inhibido la síntesis ATP y no permite que se forme este compuesto. Entonces es por eso que se empiezan ya a degradar la masa corporal del tejido adiposo, ya que estos están conformados mayormente por grasa y en gran cantidad. Porque básicamente es del músculo esquelético que, tal como lo dijo el profesor, lo vamos a tener en mayor cantidad. Entonces los vamos a empezar a degradar para poder llevar estos compuestos al proceso de transferencia con el único fin de poder formar ATP, pero en realidad esto no va a ocurrir. Y es por eso que se va a ir degradando y degradando, haciendo que disminuya nuestra masa corporal o nuestra grasa corporal. Porque eso, hasta que pueda producir ATP, pero esto, como lo digo, no va a pasar. Entonces, y como no hay ATP, es decir, no va a haber una energía. Entonces, esto va a producir en el paciente una temprana rigor mortis debido a que no hay ATP, porque no hay energía. Entonces, estos músculos no van a poder realizar la contracción muscular, ya que se necesita energía para realizar esta función, por lo que se volverán más rígidos, tal como lo leímos, que se mostraron en la muestra que sacaron de la médula femoral. ¿Quién más, por favor? Profesor. Sí, profesor, ¿me puede oír? Sí, Kevin. Ya, bueno, la parte de lo de que se encontró en la médula ósea en el fémur, en el trozo, dice que fue anoxemia, creo que sí, que consiste en lo que viene a ser una concentración baja de oxígeno en la sangre. Y bajo ello yo creo que la principal puede ser la capacidad inadecuada de los tejidos para utilizar el oxígeno, pues los tejidos no lo usan de una manera adecuada, probablemente debido a la intoxicación. Entonces la liberación es inadecuada y no hay oxígeno entre ese tejido. Muy bien. ¿Quién más, por favor? Yo, profesor. Adelante, David. Bueno, la disminución de grasa corporal se da principalmente por la ausencia de la síntesis de ATP, por lo que las células van a necesitar del tejido adiposo para generar energía. Y bueno, el rigor mortis se da también por la ausencia de la síntesis de ATP, por lo que el músculo esquelético no tiene la energía suficiente para poder realizar los movimientos. Entonces es por eso que se pone rígido. ¿Alguien más? Bien, entonces hemos explicado de manera clara que el rigor mortis muy temprano es por una falta masiva de ATP, ¿no es cierto? Que está ocurriendo por el desacoplamiento del ortohidropresor. Lo mismo entonces va a suceder con la disminución de la grasa corporal, como señaló bien entonces. Se busca fuente de energía y lo que se va a encontrar es la grasa que va a ir degradándose poco a poco, por eso disminuye. Y los hallazgos microscópicos consistentes con anoxemia es pues por la falta de oxígeno, ya que todo el oxígeno se está utilizando para tratar de formar energía que no se forma. Muy bien. Describe dos desacopladores de la fosforilación oxidativa e indique sus mecanismos de acción. Creo que ya nos han hablado bastante de los desacopladores. Describa cómo una gran deficiencia de riboflavina podría alterar intensamente la síntesis de ATP. Voy a explicar eso. Carol. La flavina adenina dinucleótido, o también denominada FAT, se sintetiza a partir de riboflavina, que es la vitamina B2, y dos moléculas de ATP. El ATP fosforila la riboflavina
produciéndose riboflavina 5 monofosfato o FMN. Cada una de estas constituyentes del complejo 1 y del complejo 2. Por lo tanto, si hubiera deficiencia de la riboflavina, no funcionaría la cadena respiratoria, alterando así la formación de ATP. Más, por favor. Yo, profesor. Valeria, adelante. Es que la riboflavina es el precursor de las coenzimas flavin-adenil-dinucleótido y flavin mononucleótido. Y estas tienen como función actuar como transportadores de electrones en las reacciones de oxidorreducción. Y también están involucradas en la producción de energía y las rutas metabólicas. Y si ya no existiera deficiencia, o sea, si como hay deficiencia ya no se podría proceder a todo esto. Bien, ¿quién más? Ya, profesor. Adelante. La, riboflavina actúa como transportador de electrones en reacciones redox para la producción de energía y también está presente en algunas rutas metabólicas como la vitamina B6, folato, la niacina y el hierro. Esta deficiencia de riboflavina afecta en la producción de energía, ya que la riboflavina junto a la niacina son los que transportan los electrones hacia el complejo 1 para que se realice ese flujo de electrones para la síntesis de ATP. Entonces la deficiencia haría una falta de síntesis de ATP, ya que es con el importante transportador de electrones y que la riboflavina produce 1.5 de ATP. Entonces es muy importante en la producción de energía. Bien, ¿quién más, por favor? Profesor. Randolph. La deficiencia de vitamina B2 aparece en combinación de una déficit de otras vitaminas, porque este pertenece al complejo B, y estos son hidrosolubles, como la tiamina y la niacina. De hecho, también presenta síntomas clásicos de debilidad, fatiga, dolor y sensibilidad en la boca, fotofobia, lagrimeo, sensaciones de quemazón, prurito en los ojos y posibles cambios en la personalidad. Más afecta el sistema muscular y el sistema nervioso. ¿Alguien más, por favor? Claro, nosotros hemos dicho entonces quienes van a contribuir a poder captar los electrones de diversas reacciones bioquímicas, como ustedes lo están viendo y lo van a seguir viendo, donde vean NAD, H2 o FAD, que sería la forma activa de la vitamina, pero H2 se pone para decir que tienen los electrones, o sea, que están cargando los electrones. Entonces, se necesitan estas vitaminas, NAD, niacina, FAD, riboflavina o simplemente flavina. Entonces, inicialmente ellos están coleccionando muchos electrones de diversas reacciones. Y luego, cuando van a llegar a la matriz mitocondrial, ahí van a entregarle los electrones a la cadena respiratoria para que finalmente forme energía. Es decir, una gran deficiencia que va a ocasionar que no se forme energía, se va a tornar más o menos peligroso. Inicialmente va a haber manifestaciones como lo han señalado de repente, cansancio, debilidad. ¿Por qué se va a sentir así? Porque el que utiliza la mayor cantidad de energía es el músculo, ¿no es cierto? Y luego le sigue el sistema nervioso, también podrá venir el sueño, agotamiento, sin haber hecho nada, de repente nada, ni siquiera un movimiento por esas deficiencias. Entonces nos vamos enfocados a que ustedes tomen conciencia de eso. Las enfermeras cuando hagan la recomendación, pacientes que han depletado sus vitaminas,
o pacientes que necesiten un poco más, como los adultos, los de la tercera edad, para que puedan tener una buena alimentación o en todo caso un suplemento que se recomienda ahora. Obviamente, siempre controlado por el médico y la enfermera, siempre tiene que ser así, porque a veces los pacientes no conocen y se compran cualquier tipo de suplemento, y a veces algunos pueden causar más daño, ¿no? Como las vitaminas liposolubles. Ten mucho cuidado entonces con el uso de estas vitaminas. Muy bien. Describa cuatro inhibidores de la cadena respiratoria mitocondrial e indique sus mecanismos de acción. A ver, vamos a ver, está Naldi Quispe. Naldi Quispe, voy a ver. No está Naldi Quispe, no ha venido. Rocío Rodríguez. No, profesor, Rocío se comunicó conmigo y dijo que se le ha cortado la luz y me hablaba por mensaje de texto porque no puede Rocío, conectarse. Ajá, y no tiene datos en el celular y me hablaba por mensaje de texto. ya no podía participar con mensaje de texto tampoco, ¿no? Difícil de hacer, ¿no? Sí, supongo que sí. Ya pues vamos a considerar su whisky más Naldi. Paucar, Wendy Karim. Wendy Karim, a ver, poco está Wendy Karim. Después, ya, todos los demás tienen participación. Listo. Remate final, por favor, entonces. Cuatro inhibidores o un par de cada uno o uno nomás para que tengamos todos con sus inhibidores de la cadena. ¿Cuál es su mecanismo de acción? A ver, Carol. Voy a mencionar a la mitad. Es un barbitúrico que bloquea la cadena transportadora a nivel del complejo número 1 entre el NAT deshidrogenasa y la coenzima Q. Este efecto se ha observado in vitro, ya que su intoxicación afecta al sistema nervioso central por la interferencia de los canales del GABA. Bien, otra persona. Profe, ¿puedo Xiomara. hablar del cianuro? Sí. Ya. Es un potente veneno que inhibe la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, bloqueando el paso de electrones de citocromo A3 al oxígeno en el complejo 4. Esto bloquea la cadena de transporte de electrones, lo que conlleva que no se genere el gradiente de protones y por tanto no se produzca la obtención de ATP, con la consiguiente acumulación de NAD y FAD. Bien, ¿quién más? ¿Alguien quiere hablar de otro inhibidor? Ya, doctor, de la antimicina. Adelante. Este es un inhibidor de la cadena respiratoria que impide la transferencia de electrones en el complejo 3 y como consecuencia interrumpe la fosforilación oxidativa. Esta antimicina se une al sitio Q del citocromo C reductasa, inhibiendo de este modo la oxidación de la ubiquinona en la cadena transportadora de electrones de la fosforilación oxidativa. Esta inhibición de esta reacción impide que se genere la gradiente de protones a través de la membrana interna, dando lugar a la inhibición de la producción del ATP, ya que los protones son incapaces de fluir a través del complejo ATP sintasa en ausencia de este gradiente de protones. Bien. ¿Y más, por favor? Otro inhibidor que no haya mencionado. Profesor, el malonato. Elizabeth. No, No. Elian. Malonato, ¿ya? ¿Qué hace el malonato? Es un inhibidor del asesinato deshidrogenasa, inhibidor de la respiración celular. Se va a unir al sitio activo del asesinato deshidrogenasa en el ciclo del ácido cítrico, pero no va a reaccionar. Entonces va a competir con el sucinato. Profesor, no sé si es que se me escucha bien, porque yo a usted lo estoy escuchando entrecortado. ¿Me escucha entrecortado? Sí, pero ese es problema de mi red. Ya. Pero no, sí le escucho, solamente da la apariencia de que está malita de la garganta.
Pero sí se le escucha bien. Sí, gracias, profesor, disculpe. No, no hay problema. Pensé que estaba mal de la garganta, pero es en la red. ¿Alguien más, por favor? Otro inhibidor. Profesor, ¿podría ser la ácida? La ácida de sodio, por supuesto. ¿Qué hace la ácida de sodio? Es un nucleófilo que inhibe el flujo de electrones a nivel del citocromo C oxidasa y bloquea la forma férrica del hemo A3. Muy bien. Otro inhibidor. Profesor, el cianuro. Ya nos dijeron el cianuro. Otro. Uno más, por favor. Profesor, la rotenona. ¿Ya? ¿Qué hace la rotenona? Ya, es un inhibidor del complejo A1 de la cadena transportadora de electrones. Cuando actúa la rotenona, los electrones procedentes del NAT no pueden entrar a la cadena transportadora de electrones, lo cual imposibilita obtener el ATP a través de la oxidación del NAT. Esta rotenona afecta a la respiración celular y también a la coordinación muscular. ¿Quién más, por favor? Profesor, ¿puede ser el monóxido de carbono? Monóxido de El carbono. monóxido de carbono. A ver, monóxido de carbono, señorita Zafiro. Si se inspira en cantidades, el monóxido de carbono puede causar la muerte por envenenamiento en pocos minutos porque sustituye el oxígeno a la hemoglobina de la sangre. ¿Dónde Tiene la encontramos, afinidad por... Disculpe, dónde encontramos monóxido? ¿Dónde hay? en las combustiones. Ah, muy bien. ¿Quién más, por favor? Profesor, hay una compañera que no tiene micro y está escribiendo en el chat. Sí, hemos visto en antes a Roja Soto, sí, sí. Sí, de antes ya nos ha escrito ya. Habló de la antimicina o mixotiazol. Sí, 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 no hay problema. No se preocupe. ¿Alguien más, por favor, que esté escribiendo en el chat? No hay más, ¿no es cierto? Solo una Patricia, aunque Xiomara también. Ah, Profesor, la oligomicina, ¿ya hablaron? oligomicina. Nadie habló de oligomicina. A ver usted. Bueno, detiene el consumo de oxígeno, y formación de agua, la oxidación de los sustratos y la síntesis de ATP. Claro, era considerado en la antigüedad solamente desacoplador y no inhibidor, pero finalmente se ha visto de que también inhibe el flujo de electrones, ¿no? Mm, Es un inhibidor y un desacoplador porque impide la formación de ATP. Muy bien, entonces no hay más. Vamos a cortar nuestra grabación.